No, chicos, definitivamente el enemigo el día de hoy. Entonces, vamos a proceder a lo que les hablé acerca de la semántica. Y vamos, les voy a recomendar mucho que puedan ver estos videos cuando terminemos la clase o en su tiempo libre, para pues que no se vayan a perder lo que está aquí, porque pues realmente es importante, ¿listo? Sin embargo, ya tenemos claro, ¿no? Entonces, la ortografía es todo aquello o todas las reglas que nos permiten escribir de la forma correcta y adecuada. La gramática es esa estructura que nos permite establecer el orden de una frase, pues para que tenga sentido y para que sea lógico, ¿listo? Y pues ahí vamos. Ahora vamos con la semántica. Entonces, cuando hablamos de la semántica, básicamente estamos hablando del estudio de las palabras, ¿sí? ¿Qué nos permite como tal esta semántica? Pues comprender el significado de las palabras y el uso de las mismas para poder formar frases que tengan pues coherencia y que nos pueda fomentar un idioma enriquecido y que nos permita transmitir como tal la comunicación. ¿Listo? Dice, el estudio de estas ramas fortalece nuestra capacidad para comunicarnos de manera afectiva, entender mejor a los demás y preservar la riqueza de nuestra lengua. Además, fomenta el desarrollo del pensamiento crítico y el respeto por la diversidad cultural que se refleja en las distintas lenguas del mundo. Entonces, cuando hablamos de semántica, estamos hablando de que hay algunas palabras que tienen muchos contextos y significados dependiendo de donde nosotros nos encontremos. Por ejemplo, cuando hablamos de un banco, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de banco, tiene dos conceptos. ¿Cuál es el primero? A ver, los escucho. Banco puede ser de donde saca dinero. Muy bien, gracias, Jair. Entonces tenemos el banco, que es donde se saca el dinero, donde hacemos transacciones y demás. ¿Cuál es el otro? ¿Dónde podemos sentarnos? Muy bien, donde nos sentamos. Entonces, son palabras que tienen como esta condición que tú puedes hacer usos diferentes de hechos. He escuchado que hay palabras que nosotros utilizamos que para otras personas en otros países pueden ser groseras y ofensivas y viceversa. Hay palabras que utilizan en otros países, en otras ciudades y demás, que para nosotros pueden ser ofensivas y groseras. Por eso es muy importante tener en cuenta todo el tema de la semántica, porque dependiendo del contexto, el lugar donde tú estés, con quién estés hablando y la referencia a la que estés haciendo, pues va a tener un significado contrario al que normalmente está establecido. ¿Listo? También cuando hablamos de la semántica, decimos que debemos analizar las distintas creencias, características y demás de la persona con la que yo estoy hablando, porque lo que les decía, según el contexto, pues se puede manejar de diferente. Otro ejemplo también de semántica puede ser cortar. Entonces, cuando hablamos de cortar, ¿de qué hablamos? ¿Puedes repetir la pregunta, profe? Sí. Cuando hablamos de cortar, de la palabra cortar, en esta también podemos, digamos, evidenciar semántica, es decir, significados que pueden ser utilizados en diferentes contextos. Entonces, cuando hablamos de cortar, ¿a qué nos referimos? ¿A dividir cosas o algo así? Muy bien. Entonces, cuando dividimos algo, ¿cierto? O a la acción de coger unas tijeras, un cuchillo y cortar literalmente, ¿sí? Pero, por ejemplo, en las películas dicen corte. ¿A qué se refiere? A dividir, ¿sí? Y entonces, todo esto es lo que aborda como tal el tema de la semántica. Hasta hay dudas, preguntas, aportes. Listo. Entonces, debemos tener en cuenta en la semántica que esto es lo que nos ayuda también pues a que nuestras oraciones sean lógicas. Por eso tenemos acá una actividad que digamos que unida con la anterior será lo que revisemos el día de hoy y dice, analicemos, identifica las palabras clave que son polisémicas.
que hablan de polisemia, pues que tienen diferentes significados según el contexto y discutamos cómo cambia el significado de esas palabras dependiendo de la situación en que se use. Luego, escribe una breve explicación sobre cómo el contexto de cada mensaje influye, en el significado de las palabras. Las palabras que tenemos son estas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la actividad, mis amores? Usted va a escribir eh, en su cuaderno, en el chat, en su libreta de apuntes y va a escribir, ese día estuvo de película. ¿A qué se refiere que ese día estuvo de película? ¿Sí? Para usted, ¿cuál es el contexto de eso? Luego, este café, Como que, dime. no sé, como si hubiera pasado como algo así como algo interesante, por decirlo así. Muy bien, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de película, podemos darle diferentes contextos. ¿Cuál es el objetivo? Que tú escribas el contexto que tú le das a cada una de esas oraciones. ¿Listo?